Hola, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a trabajar dos temas de la unidad del sistema respiratorio, neumonía y bronquiolitis. Para no demorar más, vamos a comenzar con neumonía. Como siempre, nos vamos a enfocar principalmente en descripciones generales para que entiendan el concepto, luego la etiología, y después vamos a ver la fisiopatología y algunas cuestiones particulares del diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Sin centrarnos demasiado en la parte de tratamiento, que serán temas que trabajaremos el año próximo. Muy bien. Para tener en cuenta, el sistema respiratorio tiene distintos mecanismos de defensa, ¿sí? Particularmente el pulmón tiene algunos mecanismos que nos van a ser de mucha utilidad para defenderlo de posibles patógenos. Algunos de estos son la filtración aerodinámica, ¿sí? Esto determinado la filtración del aire por las vibrosas nasales, que eliminan partículas mayores a las 10 micras, ¿sí? Además, en esta parte superior de la vía aérea se produce la humidificación y calentamiento del aire, ¿sí? En las vías aéreas superiores, y en la parte inferior de la vía aérea, ¿sí? Se producirá la captación de partículas en el moco que se está secretando hacia la luz, ¿sí? Además, frente a la presencia de partículas de mayor tamaño, se produce el reflejo tusígeno que a través de la tos va a tender a sacar el contenido que pueda estar presente dentro de la luz de la vía aérea. Además de esto, está el transporte mucociliar y la presencia de algunas sustancias como lactoferrina, lisozima o defensinas, que son sustancias antimicrobianas, ¿sí? Y este transporte a través del epitelio respiratorio y de las cilias principalmente, este batido ciliar, va a llevar el moco y el contenido de bacterias y de otras sustancias hacia el exterior para ser eliminada a través del mecanismo de la tos. Además, será fundamental tener la respuesta inmunológica indemne y por eso después vamos a ver que está relacionado a los factores de riesgo para presentar estas enfermedades, el no tener indemnidad de estas defensas inmunológicas. Como vimos recién, las citoquinas proinflamatorias que se producen a nivel local van a ser un buen mecanismo de defensa de este epitelio. La presencia de macrófagos alveolares que habitan dentro del epitelio respiratorio. Además, se podrá hacer el reclutamiento de polimorfonucleares para que vayan al sitio donde hay una reacción inflamatoria y participen en la defensa. Y esta participación en la defensa será gracias a que algunas células del sistema inmune tienen la posibilidad de reconocer los PAM, que se denominan, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos van a ser para distintos gérmenes estructuras que son reconocidas por los mecanismos o por las células de la inmunidad, y entonces se produce la reacción inflamatoria y la reacción inmunitaria. Serán los lipopolisacáridos para los gram negativos, peptidoglicanos para gram positivo, ácido lipoteicoico, lipoproteínas, secuencias de ADN que son exógenas, entonces se reconocen a los virus, y bueno, y así distintos fragmentos o estructuras de las bacterias y otros patógenos que son reconocidos por nuestro sistema inmune a través de receptores que se denominan TOL, y esto va a despertar tanto una respuesta humoral inespecífica, muchas veces mediada por el sistema de complemento, como también la respuesta inmunológica específica a través de linfocitos y producción de inmunoglobulinas. La neumonía puntualmente es la presencia de un proceso infeccioso que afecta a los alvéolos, bronquiolos distales e intersticio pulmonar. ¿Sí? Otra definición asociada a la neumonía es la neumonía adquirida en la comunidad, que es la infección aguda del parénquima pulmonar que se asocia a una respuesta inflamatoria sistémica, síndrome de condensación pulmonar e infiltrado o consolidación en una radiografía de tórax de un paciente no hospitalizado. Muchas veces la neumonía no adquirida en la comunidad tiene
algunas características particulares que no nos vamos a detener. Sí saber que cuando este proceso infeccioso afecta ciertas porciones de los pulmones, recibe diferentes denominaciones, ¿sí? La neumonía lobar afecta un lóbulo pulmonar completo, la segmentaria o bronconeumonía en general afecta varios lóbulos y está centrada alrededor de los bronquios o bronquiolos. Y la intersticial tiene una afectación fundamentalmente en todo el intersticio pulmonar, es decir, que se ve como un patrón vidriado, ¿sí? La radiografía de tórax, va dando el típico bloc neumónico, ¿sí? de una neumonía adquirida en la comunidad. Los factores de riesgo entonces van a ser la edad avanzada por el compromiso del sistema inmune principalmente, muchas veces también por alteraciones funcionales a nivel del pulmón, embarazo y enfermedades con inmunocompromiso, bronquiectasias y otras enfermedades pulmonares crónicas, el tabaquismo, la diabetes, el alcoholismo, bueno, todas situaciones donde puede haber algún inmunocompromiso. Dentro de los gérmenes involucrados, las bacterias son los principales agentes que causan neumonías. El neumococo o Streptococcus pneumoniae es el que produce el 50% aproximadamente de las neumonías adquiridas en la comunidad. Y hay otros agentes patógenos como Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, bueno, y otros agentes que pueden producir de todos modos neumonía, aunque no siempre son neumonías típicas, sino las denominadas neumonías atípicas que tienen otras particularidades. Dentro de lo que es la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que remarcar que en general las vías de ingreso de estos gérmenes va a ser la inhalatoria, el germen va a habitar dentro de la cavidad nasal o faríngea y de allí puede ser microaspirado a la vía respiratoria, donde va a proliferar y va a ser su llegada a los alvéolos. Otras vías también son la hematógena o por broncoaspiración. Una vez que llega a los alvéolos, este germen va a activar una respuesta inflamatoria inmune, produciendo una congestión local, o se va a producir una congestión, ¿sí? Con vasodilatación. Esto va a terminar generando muchas veces disminución del surfactante pulmonar. El surfactante es aquel producto generado por los neumocitos que se opone a la tensión superficial o disminuye la tensión superficial y por tanto evita el colapso de los alvéolos. Entonces, la disminución del surfactante va a llevar a estrechamiento de la vía aérea con afectación del intercambio gaseoso y atrapamiento aéreo y atelectasias. Esto va a producir una alteración de la relación ventilación-perfusión, ya que vamos a tener alvéolos perfundidos pero no ventilados, gracias a que se va produciendo toda esta reacción dentro de los alvéolos, ¿sí? Con depósito de fibrina, extravasación de glóbulos rojos, y estos tapones fibrinosos con células degradadas son los que terminan afectando entonces el intercambio gaseoso. Como comentaba recién, vamos a tener una alteración de la relación ventilación-perfusión, entonces hay un predominio de lo que se denomina shunt en la zona afectada, es decir, que vamos a tener una zona que en lugar de estar correctamente perfundida, es decir, que le llegue bien la sangre para hacer el intercambio gaseoso con el alvéolo, y ventilada, lo cual va a permitir que llegue el oxígeno hasta el alvéolo, vamos a tener una zona poco ventilada, ¿sí? Y bien perfundida. Esta poca ventilación va a ser producto de que va a haber un tapón, principalmente en la zona donde está la infección y ocupación por todo este proceso infeccioso de los alvéolos y de los bronquiolos, lo cual va a impedir la llegada de aire correcta hasta la zona de intercambio gaseoso. ¿Cómo se presenta la neumonía? Bueno, el ingreso de estos agentes patógenos se va a producir a través de la vía aérea superior, va a llegar a la tráquea y de ahí a las zonas más distales del pulmón, y dependiendo del agente patógeno va a ocupar distintos sectores, ¿sí? Produciendo distintos cuadros patológicos.
Puede haber tos, en algunas neumonías se puede producir una expectoración con mucosidad amarillenta o verdosa, incluso a veces hemóptisis con presencia de sangre. Puede haber fiebre leve o alta, escalofríos con temblores, dificultad para respirar o disnea y dolor de espalda. Este dolor muchas veces se lo denomina dolor pleurítico, ¿sí? Por las características que tiene. Y lo que vamos a tener en una persona con neumonía son los alvéolos ocupados por este proceso infeccioso e inflamatorio. Así entonces, en una radiografía se va a ver esto como una opacidad en el pulmón, donde debería verse más oscuro de esta manera por la presencia de aire. En realidad, como tienen contenido los alvéolos, no tienen aire y se ve blanco, ¿sí? En la historia clínica vamos a ver los antecedentes de la persona, con tos, falta de aire, taquipnea, ¿sí? Como características fundamentales, y fiebre, además de que en el estudio de sangre vamos a encontrar aumento de los glóbulos blancos con aumento de la población de neutrófilos, ¿sí? Característico de infecciones bacterianas. La presencia de reactantes de fase aguda por esta inflamación generalizada que comentábamos recién, con aumento de la proteína C reactiva y de la eritrosedimentación. Podemos realizar en estas personas un hemocultivo y un cultivo de esputo para llegar al diagnóstico. La radiografía de tórax es de mucha utilidad diagnóstica, y también se puede hacer un citoquímico con extracción de líquido por si hubiera un derrame pleural, para ver las características del germen que están ocupando el pulmón, y además también muchas veces sirve esto para saber el antibiograma, el tipo de tratamiento que se podrá hacer específico para el germen en cuestión. Entonces, bueno, dentro de lo que decíamos de la neumonía adquirida en la comunidad, tiene como forma característica la fiebre, la tos, la matidez, la falta de excursión de los pulmones, aumento de la transmisión vocal. Bueno, estos son cuestiones más relacionadas al examen médico, ¿sí? Estertores pueden ser los ruidos agregados que puede tener el pulmón. Esta neumonía genera una activación de respuesta inmune, innata y adaptativa, es decir, de las dos partes del sistema inmunológico, con una inflamación local, que va a producir a veces lesiones microvasculares, ¿sí? Y la afectación del surfactante, como habíamos comentado. Esto puede afectar la integridad de la membrana alveolo-capilar, y muchas veces puede complicarse la neumonía cuando estas bacterias son traslocadas y se generaliza un poco más el cuadro patológico, ¿sí? Con edema pulmonar, llegada de los gérmenes al drenaje linfático, incremento de bacterias circulantes, y bueno, eso podría terminar en una complicación más grave, que sería una sepsis, ¿sí? Lo habitual es que las neumonías no se compliquen siempre y cuando el tratamiento haya sido adecuado y haya sido también diagnosticada a tiempo. Así como cuestión general del tratamiento, bueno, para personas menores de 65 años sin comórbidas, sin factores de riesgo, tratamiento con amoxicilina directamente pues suele ser efectivo. Si no, alternativas son eritromicina, claritromicina o acitromicina, todos tratamientos contra bacterias. Y para mayores de 65 años puede ser amoxiclavulánico, ¿sí? Amoxicilina más clavulánico, o cefuroxima, y también las alternativas válidas, eritromicina, claritromicina y acitromicina. Dependiendo del tipo de característica que vaya a tener la enfermedad, puede hacerse un tratamiento u otro. Muy bien, ahora vamos a hablar de las bronquiolitis. Las bronquiolitis, primero, antes de hablar de la inflamación del bronquiolo, ¿sí? Por eso es bronquiolitis, veamos algunas características que tienen los bronquiolos y en qué se diferencian con los bronquios, ¿sí? Que también veremos más adelante algunas particularidades de las bronquitis, que son diferentes, porque la inflamación está ubicada en distintos sectores y cada sector de la vía aérea tiene sus particularidades. El bronquio es una zona más rígida del árbol respiratorio,
ya que tiene cartílagos, glándulas submucosas, células epiteliales ciliadas y caliciliales, las cuales permiten este barrido ciliar, y también es una estructura que no se colapsa, ya que tiene cartílago. El bronquiolo, a diferencia del bronquio, no tiene cartílago, no tiene tanta cantidad de glándulas submucosas ni células caliciliales como sí tiene el bronquio, entonces tiene menos efecto de barrido esta zona, ¿sí? Y tampoco tiene tanta mucosidad presente, entonces es más fácil por ahí generar un cuadro patológico por los agentes causales en la zona del bronquiolo, que tiene menos defensas que en el bronquio. Lo que comentaba recién, hay menos cilios a nivel bronquiolar. Las áreas, en realidad, el bronquio tiene más, un área transversal más limitada, entonces una zona de resistencia al flujo de aire, por eso ya vamos a ver cuando veamos las bronquitis, la presencia de contenido dentro de los bronquios genera una obstrucción al flujo aéreo. A diferencia del bronquiolo, que el área transversal es más grande, el asunto es que es una zona de baja resistencia al flujo de aire, pero cuando se produce una inflamación generalizada de este sector, también puede aumentar la resistencia, causando la obstrucción al flujo aéreo. Entonces, en ambos, por mecanismos distintos, puede haber obstrucción al flujo aéreo, y en ambas vamos a ver que es bien característico de estas enfermedades, que tienen patrones obstructivos a la respiración. El bronquio tiene reflejo tusígeno y está inervado por el nervio vago, mientras que el bronquiolo no. Las células de músculo liso que tiene no están bajo control del nervio vago y tienen paredes delgadas, y su volumen se va a modificar con el tamaño pulmonar. Por tanto, en la medida que la capacidad ventilatoria, es decir, de trabajar el pulmón para ingresar y expulsar el aire, va a afectar también la apertura o no de los bronquiolos. La bronquiolitis, entonces, es una inflamación difusa y aguda de la vía aérea inferior, generalmente de naturaleza infecciosa, aunque vamos a ver que puede ser ocasionada por otras causas, que se expresa clínicamente por una obstrucción de la vía aérea pequeña, ¿sí? El bronquiolo es la vía aérea pequeña y su obstrucción se denomina, por un mecanismo inflamatorio, bronquiolitis. Los agentes causales más frecuentes de bronquiolitis a nivel infeccioso son el virus incisional respiratorio, que es el 70% más frecuente en épocas de invierno y en niños chicos. El virus influenza es más frecuente en otoño, también el parainfluenza, adenovirus, rinovirus, metaneumovirus, son agentes que producen en muchas ocasiones estas bronquiolitis infecciosas. Entonces, como ven, las neumonías son de origen bacteriano más frecuentemente, mientras que las bronquiolitis son de origen viral. Existe una incidencia estacional, en general se suelen presentar en esta época del año, otoño-invierno, duran aproximadamente 12 semanas esa etapa, ese periodo estacional que se relaciona a la presencia de virus en el ambiente. Se da con mayor frecuencia entre los 2 y 6 meses de edad, y el 80% de los casos ocurren en el primer año de vida. Muchas veces los niños en sus primeros 2 años tienen reincidencia de este tipo de infecciones. Dentro de la etiología, como decíamos recién, las causas pueden ser infecciosas, ¿sí? Como las que acabamos de describir, siendo los virus los principales causales, pero también puede haber bronquiolitis relacionadas a inhalación de humo, gases tóxicos. También puede estar asociada a enfermedades autoinmunes, conectivopatías, bien digo, como artritis reumatoidea. También puede haber una bronquiolitis obliterante post-trasplante, esta es más que nada relacionada a un mecanismo inmunológico. Y también hay una de causa idiopática, donde no se ha podido encontrar el agente causal o el agente etiológico, pero sí presenta las características de una bronquiolitis obliterante. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, para tener en cuenta que es un cuadro que
puede durar aproximadamente 12 días, como rango medio, aunque tiene una gran variabilidad, depende del virus o el agente causal que lo haya ocasionado, pudiendo llegar hasta un mes, con complicaciones bastante graves en los casos que son complicadas. El ingreso del germen al tracto respiratorio se llega hasta la vía aérea inferior, se produce la inflamación o la reacción inflamatoria con acumulación de tejido necrótico y fibrina, como habíamos visto también para la neumonía, pero en este caso se va a producir la obstrucción de la vía aérea pequeña por un mecanismo denominado válvula balón. Es decir, que la presión intrapleural negativa en inspiración lleva el aire más allá de la obstrucción, y en expiración el tamaño de la vía disminuye, y como no tiene esta protección como tenía el bronquio de presentar una estructura rígida como cartílago, la vía aérea se termina colapsando, ¿sí? Y esto genera un atrapamiento aéreo que va a llevar a una hiperinsuflación, a una atelectasia y a una hipoxemia con alteración de la relación ventilación-perfusión. Muchas veces en las bronquiolitis el alvéolo está abierto, está insuflado, pero no tiene intercambio gaseoso, es decir, no está teniendo una renovación adecuada de aire, por lo cual se produce también una alteración de la relación ventilación-perfusión, donde tenemos alvéolos que están debidamente perfundidos, pero no suficientemente ventilados. Entonces el oxígeno no llega como debería a la vía aérea y a la superficie de intercambio. El diagnóstico, bueno, va a tener las particularidades de una historia clínica muy asociada a una infección viral, con rinorrea profusa, con congestión nasal. Puede haber disnea y taquipnea, también, ya cuando el cuadro va evolucionando un poco más. Si hay compromiso a nivel bronquial, que muchas veces la inflamación se extiende hasta los bronquios, puede haber tos, sibilancia y roncus, que son bien particulares de la afectación bronquial, pero no bronquiolar. Si hay mayor compromiso, pueden producirse apneas e insuficiencia respiratoria, y estos son los cuadros más graves de bronquiolitis. Y hay manifestaciones de hipoxia e hipercapnia, es decir, de disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial y aumento de la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial, que puede generar trastornos de conciencia y estados de afectaciones del estado ácido-base con acidosis metabólica. Dentro de la analítica van a haber aumento de los reactantes de fase aguda por ser un cuadro inflamatorio generalizado, con aumento de la proteína C reactiva y de la eritrosedimentación, que es la BCG. Y en la radiografía de tórax, a diferencia del cuadro de neumonía, se va a ver una hiperinsuflación con horizontalización de las costillas, aumento de los espacios intercostales y hiperlucencia del parénquima, ¿sí? Por esta acumulación y atrapamiento de aire en el pulmón, se ve más oscuro que lo normal, y disminución de los ángulos costodiafragmáticos por aplastamiento del diafragma, gracias a que están estos pulmones muy llenos de aire y terminan aplanando la cúpula diafragmática. Entonces, para finalizar, la infiltración peribronquial por células mononucleares y el desencadenamiento de todo este cuadro inflamatorio va a producir disnea y fiebre, obviamente, porque es un cuadro también generalizado y es infeccioso. La inflamación de los bronquios y el epitelio bronquial puede progresar a necrosis, ¿sí? A la muerte del tejido, extendiéndose al tracto respiratorio inferior, con replicación viral también en el epitelio del tracto respiratorio superior, y ahí es donde empieza a ser una afectación tanto bronquiolar como bronquial. La obstrucción parcial o total de la vía aérea de pequeño calibre, ¿sí? Del bronquiolo va a generar disnea, taquipnea, hipoxemia y aumento del dióxido de carbono en sangre. Esto puede llevar a una atelectasia pulmonar, ¿sí? La absorción de aire atrapado en las áreas periféricas de la obstrucción completa. Aleteo nasal y retracción torácica, porque hay un aumento del trabajo respiratorio, entonces se reclutan los músculos accesorios de la respiración. Si progresa la enfermedad, puede haber taquipnea, irritabilidad, trastornos de conciencia, y además
tener en cuenta que esta oclusión que va a haber en la vía de pequeño calibre va a generar atrapamiento de aire en las vías aéreas periféricas con la hiperinsuflación pulmonar que comentábamos recién en la radiografía. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.